Apocalipsis 10, capítulo número 7. Damos lectura, amado hermano, a la palabra y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dice la profecía: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Lo vuelvo a leer una vez más: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Padre, gracias te queremos dar en esta noche por tu palabra. Gracias porque ella nos bendice, porque ella nos edifica. Gracias, Dios mío, porque sabemos que en esta noche vamos a recibir luz en tu palabra para poder entenderla. Que todo, bendito Dios, lo que en esta noche podamos decir sea de acuerdo a tu voluntad y de acuerdo a lo que dice esta palabra. Dirígenos, Señor, te lo pido y te doy a ti las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. Y quiero recordarles los 4 primeros puntos que hemos estado hablando acerca, hermano amado, de para cuándo es el cumplimiento del misterio de Dios. Ese es el punto número 2 de la enseñanza en general: para cuándo es el cumplimiento del misterio de Dios. Y hasta aquí hemos abordado 4 puntos, ¿no?, que quiero mencionarlos seguidamente. El primero, porque el misterio de Dios está ligado con la crucifixión de Jesús. Ese es el primero. El segundo, porque Pablo afirma que el misterio de Dios ya ha sido revelado a los santos. El tercero, porque Pablo dice que ellos serían los encargados de darlo a conocer. Y el cuarto, que habíamos estado estudiando, nos decía, porque los apóstoles fueron los primeros en comprenderlo. Y recordarán que habíamos en primer lugar hablado de Pedro, a quien, hermano amado, el Señor tuvo que revelarle en visión, en casa, amado hermano, de Cornelio, que la gracia de Dios y el evangelio de Jesucristo también estaría disponible para los gentiles. Y lo último que quiero recordarles es que el apóstol Pablo tuvo que reprender severamente al apóstol Pedro, porque al parecer, después de unos meses, unos años, Pedro se había olvidado por completo la revelación del misterio de Dios y estaba nuevamente comenzando a hacer diferencias de personas entre judíos y gentiles, por lo cual el apóstol Pablo tuvo que llamarle severamente la atención, pues aún Bernabé, decía la palabra, estaba siendo arrastrado por el error en que había caído el apóstol Pedro. Ahora, vamos a ver, amados hermanos, cómo también Pablo recibió en revelación, amado hermano, el misterio de Dios. Si ya revisamos por un momento que Pedro recibió ciertamente comprensión del misterio de Dios por medio de una visión, vamos a ver también cómo al apóstol Pablo Dios le revela este misterio por medio de una visión. Comencemos, por favor, en 2 a los Corintios, capítulo número 12. 2 a los Corintios, capítulo número 12, y voy a leer desde el versículo número 1 hasta el 7. Tiene como título El aguijón en la carne. Y por favor trate de ir entendiendo cada detalle de estos 7 versículos, ¿no? 2 a los Corintios 12, del 1 al 7. Dice la palabra: ciertamente, dice Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor, dice él, haciendo referencia a las revelaciones que él había experimentado. Verso 2. Conozco a un hombre en Cristo, dice él, hablando de sí mismo, estoy convencido que es así, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo.
Mire hasta dónde el mismo Pablo asegura que Dios se lo llevó. Y vamos a leer el por qué razón se lo llevó. Y conozco al tal hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Mire lo que dice luego, que no le es dado al hombre expresar. Levante un momento su mirada, porque le reitero, un misterio es aquello que no se puede explicar. Un misterio, amado hermano, es algo que no se puede comprender o descubrir, sino hasta cuando Dios lo revela. Y según lo que nos está diciendo el apóstol San Pablo, para que él también pudiera entender el misterio de Dios, fue arrebatado hacia el tercer cielo, hacia el paraíso, donde Dios, por medio de una visión, hermano, se lo expresa. Veamos por favor el versículo número 5. Él dice: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, dice él. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y aquí viene el versículo más importante. Y para que la grandeza de las revelaciones, dice Pablo, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezcas sobremanera. Levante su mirada. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque el hecho, amado hermano, de haber recibido tal experiencia, de ser traspuesto al tercer cielo y de haber recibido la revelación del misterio de Dios, provocaba que cualquier ser humano pudiera llenarse de orgullo, de vanagloria. Y él explica que Dios había puesto, amado hermano, algún tipo de enfermedad en su cuerpo, para que esa enfermedad le recordara que él nunca, a pesar de haber tenido esa revelación sobrenatural, ha dejado de ser humano, imperfecto. Y para que recuerde siempre que por la gracia de Dios es que había logrado comprender y entender la revelación de este extraordinario misterio. Ahora, acompáñeme, hermano, a Efesios capítulo número 3, versículo número 3. Efesios capítulo número 3, versículo número 3. Dice la palabra. Vamos a leerlo desde el 1 para que se entienda mejor, ¿no? Por esta causa, dice, yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Aquí viene el versículo clave, que por revelación me fue declarado el misterio. Levante un momento su mirada. ¿Y qué decía hace un momento, amado hermano, en 2 Corintios 12? Que él había sido traspuesto al cielo, al paraíso, al tercer cielo, aclara él, para recibir una revelación. Y en Efesios 3:3 está él manifestando, amado hermano, acerca de esa revelación y cómo la llama como un misterio. ¿Misterio de quién? Misterio de Dios, que solamente se puede llegar a revelar o a conocer cuando Dios decide hacerlo. Y no se olvide que le vengo reiterando desde el inicio que el misterio de Dios está centrado muy específicamente en la persona de Jesucristo, en esa revelación extraordinaria de un hombre con poderes divinos, con un, hermano amado, hombre con poderes sobrenaturales, capaz, hermano, de hacer lo que ningún otro ser humano jamás había hecho a lo largo de la historia, y que usted se dará cuenta, nadie más lo ha vuelto a hacer.
porque de nadie más se ha escuchado caminar sobre las aguas, de nadie más se ha escuchado reprender, hermano, tormentas, tempestades, de nadie más se ha escuchado resucitar muertos. Oiga, y lo más extraordinario, de nadie más se ha escuchado, escuche bien, resucitar de entre los muertos. Entonces, por esa razón podemos estar convencidos que el misterio de Dios está plenamente centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo nace, se convierte en hombre y cumple su ministerio en la tierra, el misterio de Dios se revela. Y la gente llega a conocer que ese Jesús que caminó por tierra de Palestina es la imagen del Dios que no se veía, que ahora puede ser visible por medio de la persona de Jesucristo. Le podemos dar un fuerte aplauso a Él en esta noche. Entonces, hermano, hemos visto que tanto a Pedro como a Pablo, el Señor les revela por medio de visión o de revelaciones acerca de su misterio. ¿Por qué? Porque lo vengo repitiendo también desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque tampoco ellos, y con ser apóstoles y todo, podían entenderlo. ¿Se acuerdan, amado hermano, cuando Cristo le preguntó a la multitud, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron y respondieron, bueno, unos dicen que tú eres alguno de los profetas, otros dicen que tú eres Elías que ha regresado. Cada uno de ellos, amado hermano, comenzó a dar una respuesta. Pero inmediatamente, hermano, el apóstol Pedro, siendo usado por el Espíritu de nuestro Padre, le responde a Cristo y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuáles fueron, hermano amado, las respuestas de Cristo ante esa declaración del apóstol Pedro? ¿Sabe qué le dijo? Bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino que le dijo a Pedro, te lo reveló mi Padre. Lo que nuevamente comprueba y confirma que en realidad, amado hermano, el misterio de Cristo es revelado directamente de parte de Dios al hombre. Y a usted y a mí también nos ha sido revelado. Y ahora nosotros podemos, hermano, comprender y entender que en la persona de Jesucristo habita corporalmente toda la deidad de Dios. Automáticamente todo el poder divino se encuentra en la persona de Cristo. Por eso es que yo estoy muy de acuerdo que hay que honrarlo, que hay que adorarlo. Como se adora al Padre, también nosotros tenemos que adorar al Hijo, porque ese es el mandamiento expresado a lo largo de todas las Escrituras. Pero hermano, para no extendernos demasiado, vamos al quinto y al último punto por el cual, hermano amado, podemos ver que el cumplimiento del misterio de Dios ya se efectuó. El quinto y último punto, escúchelo, escríbalo, porque el misterio de Dios, oiga bien, traería la entrada de los gentiles a la salvación. Repito, porque el misterio de Dios traería la entrada de los gentiles a la salvación. Romanos capítulo número 11, versículo número 25. Romanos 11, 25 tiene como título la restauración de Israel. Dice el apóstol Pablo, ¿no? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, mire, este misterio. ¿Sabe por qué Pablo dice eso? Porque él ya lo conocía. Para que no seáis arrogantes, está hablando con los judíos, en cuanto a vosotros mismos. Levante un momento, por favor, la mirada. ¿Por qué les dice eso? Les decía en el estudio anterior que los judíos se creían la divina pomada, el pueblo selecto y especial de Dios. Y usted y yo, como pueblo gentil, no teníamos ningún tipo de esperanza ni aspiraciones delante de nuestro Dios. Les había mencionado que la Biblia nos trata como perrillos antes de que Cristo viniera a este planeta con el plan de salvación
y con el Evangelio. Entonces, ¿qué pasa? Que el pueblo hebreo, hermano amado, miraba, amado hermano, con menosprecio a todo gentil, a todo extranjero. Nosotros, para los hebreos, éramos sencillamente el pueblo pagano, el pueblo perdido, el pueblo idólatra, el pueblo perverso de la tierra. Pero ¿qué pasa, amado hermano? Que el apóstol San Pablo, cuando escribe esta carta a los romanos, se dirige a los judíos y les dice: tienen ustedes que tener mucho cuidado de no ser arrogantes en cuanto al trato que le dan a los demás, ni creyéndose ustedes que son personas especiales. Continuemos leyendo. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, mire lo que dice luego, la plenitud de los gentiles. Pablo lo había entendido perfectamente ya, que uno de los complementos del misterio de Dios revelado sería que los gentiles se integren y lleguen a ser parte del pueblo de Dios. Pues no se olvide, le vengo repitiendo, que en 3 elementos principales se encierra el misterio de Dios. El más importante de todo, en la persona de Jesucristo. El segundo en importancia, la predicación del precioso evangelio. Y el punto número 3, en la incorporación del pueblo gentil como parte del pueblo de Dios. Y usted ve cómo la Biblia lo expresa muy clara y abiertamente. Y Pablo lo está enseñando. Ahora, vamos a tener, hermano, una conclusión un poquito extensa, no tan corta como por lo general suelen ser las conclusiones de los mensajes. Porque ¿sabe qué vamos a hacer? Vamos a pegarle un breve estudio a la profecía de Apocalipsis capítulo número 10, ¿no? Que ha sido nuestro punto de despegue, ¿no? Así es que vámonos, por favor, al libro de Apocalipsis capítulo número 10 para concluir. Y para que todo lo que se dice en Apocalipsis 10 esté bien presente en nuestras mentes, vamos a leerlo rápidamente, porque con esto vamos a concluir. El ángel con el librito. El ángel con el librito. Dice la palabra. ¿Cuántos ya lo tienen? Amén. Damos lectura a la palabra. Vi descender del cielo, dice Juan, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Quiero que levante un momento su mirada, porque sabe que una de las cosas que yo estoy comprendiendo al estudiar Apocalipsis es que no debemos detenernos demasiado, hermano amado, a los detalles así como en particular. O hablándole más claro y directamente, no está muy bien pretender darle a cada cosa que se menciona en Apocalipsis un significado. ¿Sabe lo que en realidad yo estoy entendiendo? Que hay que tratar de entender, hermano, lo central de cada uno de los capítulos del libro y la parte que se considere más importante. ¿Por qué? Porque evidentemente no va a resultar nada fácil tratar de darle a cada detalle que dé el capítulo del libro de Apocalipsis que estemos estudiando un significado. Eso sería, hermano, meternos en lío, en enredo. Tenemos que tratar de buscar la parte más importante, la que inclusive se hace más fácil de poder entenderla. Versículo número 2. Tenía en su mano el ángel un librito abierto. Y puso su pie, vaya más o menos dibujando la escena en su mente, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Que siendo honesto, hermano, en una forma imaginaria se lo puede realizar, pues no. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan.
Pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Levante un momento su mirada. Hermano, cuando dice que el tiempo no sería más, ¿sabe lo que yo entendía anteriormente? Que esta frase significaba final, destrucción. Hermano, que esto representaba y significaba, amado hermano, ¿me entiende? Que todo el mundo se acababa. Cuando yo llegaba a este versículo decía, tremendo, aquí se acaba la existencia del hombre en la tierra. Así yo lo interpretaba, así lo entendía, así lo comprendía. Pero mire lo que dice luego en el versículo 7. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Levante su mirada. Ese detalle que acaba de dar, hermano amado, el versículo número 7, aclara lo que quiere decir el versículo número 6. ¿Y sabe qué está aclarando? Que no se está refiriendo el verso 6 al final de la tierra ni a la destrucción del planeta, sino más bien a que algo que se ha mantenido oculto de parte de Dios por siglos y siglos atrás, se llegaría a revelar, a conocer. Entonces, eso es lo que ahora estoy comprendiendo, ¿no? Que cuando el versículo 7 dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. ¿Qué significa? Se revelará, se dará a conocer, dejará de ser un misterio, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Por qué se menciona, amado hermano, a los profetas? Porque ellos eran los que habían profetizado la venida del Mesías. Y el apóstol Juan no puede utilizar otra palabra más efectiva para hacernos saber a nosotros quiénes habían sido los que habían hablado de esta profecía, sino los profetas que habían vivido en el Antiguo Testamento. Por esa razón los relaciona con ellos. Versículo número 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel y que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Mire la orden que recibe, hermano Juan, verso 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma. O sea, el mismo ángel se lo da, ¿no? Y cómelo. Y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomó el librito de mano del ángel y lo comí. Y comprobó que era dulce, dice, hermano, en su boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y mira cómo termina el capítulo 11, esto es muy importante. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Para mí es muy importante que la consumación del misterio de Dios no termina con ninguna especie de juicio, ni de muerte, ni de destrucción de nadie, sino que si usted está atento, está comprendiendo que más bien la consumación del misterio de Dios termina con la predicación de la profecía, con la predicación del evangelio. Porque cuando Jesucristo, hermano amado, llega a la tierra para consumar el misterio de Dios, ¿qué es lo que trae Cristo? Trae el evangelio, las buenas nuevas. ¿Y qué hace la Biblia, hermano, o qué hace Jesús, amado hermano, según la Biblia? Dice que recorre ciudades, aldeas, provincias,
predicando el evangelio. O sea, se encaja perfectamente el desenlace del ministerio de Jesucristo, amado hermano, a esta revelación. Pues Jesucristo andaba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, anunciando las buenas nuevas. Y cuando, amado hermano, selecciona a sus 10 apóstoles, ¿qué les comisiona? Que hagan exactamente lo mismo. Vayan por toda ciudad y aldea y anuncien el evangelio. Porque cuando esta profecía, cuando este séptimo ángel y esta séptima trompeta suenan, hermano, comienza abiertamente en la tierra la predicación del evangelio, que nunca se lo había escuchado hasta entonces. Que con la llegada de Jesucristo comenzaba a ser predicada sobre los habitantes de la tierra. Y mira, amado hermano, que se cumple perfectamente, porque en el versículo número 11, el ángel le dice a Juan, es necesario que profetices otra vez sobre pueblos, sobre naciones, sobre lenguas y sobre reyes. Y eso es lo que no ha dejado de acontecer. Y el evangelio sigue siendo predicado como nunca antes lo ha sido. Yo quiero concluir, hermano, el tema del día de hoy con 4 puntos, hermanos, que quiero citarlos brevemente. Esta es una conclusión un poco diferente a las demás. Hermano, en primer lugar, el librito abierto, que se lo menciona a partir del versículo número 2. Dice el verso 2, tenía en su mano un librito abierto. ¿Por qué abierto? ¿Por qué no cerrado? Hermano, todo parece indicar, escuche bien, que ese librito abierto es el evangelio eterno de Cristo. Es indudable, amado hermano, que cuando el ángel asienta, dice la Biblia, la profecía, a sus pies, primeramente dice que el derecho lo tiene, me parece que dice sobre la tierra, ¿no? Y el otro pie dice que lo tiene sobre el mar. ¿Qué significa eso? Esa posición. Que, amado hermano, el evangelio comenzaría a ser predicado por todo lugar del mundo, que el evangelio llegaría hasta el último confín de la tierra, de que no habría lugar alguno donde el evangelio no llegaría. ¿Y por qué está abierto el libro? Porque el evangelio tenía que ser predicado, porque no podía estar cerrado. La profecía no se estaba cerrando, estaba recién comenzando. La gente en la tierra, con la llegada de Cristo, recién llegó a conocer lo que era evangelio. No se olvide que le había enseñado en los estudios anteriores que la gente estaba relacionada única y exclusivamente con la ley de Moisés. Ellos no conocían otra cosa religiosa que no fuera esa. La llegada del evangelio era necesaria. Era, amado hermano, me entiende, indispensable. Era el instrumento de salvación que le serviría al ser humano para escuchar la predicación de las buenas nuevas. Y por esa razón, hermano, es que podemos estar convencidos de que ese librito es el evangelio eterno de Cristo. Ahora, mire lo que dice en Apocalipsis 14:6. No pierda el capítulo 10 porque regresamos enseguida. En Apocalipsis 14:6, se lo leo, dice así: vi volar. Mire cómo se parece mucho esto. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel. ¿Recuerda quién era que tenía el librito, hermano amado, abierto en su manito? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Y mira cómo compagina con lo que dice el último versículo del capítulo 10. A los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dice textualmente casi lo mismo. Entonces, hermano amado, qué importante es en este primer punto de la conclusión, 2 cosas muy importantes. La primera, que el apóstol Juan tenía que pedirlo al ángel el librito y comerlo, en primer lugar.
En segundo lugar, los efectos que causaría en Juan el comer el librito. ¿Por qué es que le sabe dulce? Pero ¿por qué, amado hermano, cuando llega al vientre, hermano, le amarga el vientre? Oiga, la Biblia es el único libro que es tratado como un libro que es dulce en cuanto al mensaje, a su palabra. Pero también quiero mostrárselo mejor con la Biblia. Salmo 119, por favor, rapidito. Salmo 119, versículo 103. Quiero que usted mismo lo lea en la Biblia. Salmo 119, 103, dice la palabra: cuán dulces son a mi paladar, ¿qué cosa? Tus palabras, dice el salmista. Y mira cómo la compara: más que la miel a mi boca. Levante su mirada. Es indudable que esta relación de los efectos que causa el comer el librito en Juan tienen que ver con el mensaje de Dios en la Biblia. Es indudable, porque se parece mucho a lo que nosotros acabamos de leer en la profecía. Es exactamente idéntico. Ahora, ¿por qué dice, amado hermano, que este mensaje amargaría el vientre? Vámonos a San Juan, rapidito. San Juan capítulo número 6. San Juan capítulo número 6, versículo 60. Para comenzar, lea el título que tenemos, hermano amado. En el versículo 60, palabras de vida eterna. ¿Refiriéndose a qué? A las palabras que Cristo predicaba. O sea, ¿qué cosa? El evangelio. En el verso 60 dice: al oírlas ¿qué? Las palabras de vida eterna. ¿Y qué son las palabras de vida eterna? El evangelio. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron. ¿Qué dijeron los discípulos? Levante su mirada. ¿Por qué no dijeron qué dulce? Como leíamos en el Salmo 119, 103. ¿Por qué no decían ellos, amado hermano, qué dulce, qué grata es tu palabra? No. Ellos están diciendo, es dura esta palabra, difícil de oírla. Ahora, vamos a ver los efectos que esto causa. Versículo número 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Discípulos, dicen, no gente extraña. Les dijo: ¿esto os ofende? Levante su mirada. ¿Por qué Cristo les está haciendo esa pregunta? Porque se está dando cuenta de una forma clara, convincente y directa de que sus discípulos están molestos por las cosas que Él ha enseñado. Lo mismo que nos pasa a nosotros los pastores cuando nos paramos aquí a predicar. A una parte de ustedes les gusta lo que uno dice, otros se van muy molestos a las casas. Porque este librito eterno llamado Evangelio, a muchos nos resulta muy agradable y muy dulce como la miel cuando lo degustamos, lo saboreamos. E inclusive cuando el mensaje está conforme a nuestra manera de vivir. Pero cuando, hermanos, nosotros escuchamos de parte de la palabra y del predicador cosas, hermanos, que en alguna manera me están lastimando, me están ofendiendo, causan exactamente el mismo efecto que están recibiendo los discípulos de Cristo: enojo, molestia, desagrado. Y muchos quizás de ustedes en algún momento de estos 10 años que he pasado al lado de ustedes deben de haber salido, amado hermano, por ahí enfurecidos con su pastor. Me la montó a mí el mensaje, me la dedicó para mí. El día de hoy se cargó conmigo. Estoy convencido que a la mayor parte de ustedes en algún momento de estos 10 años se le debe haber pasado algo así por la mente. Porque es la reacción, hermano, de lo que causa comer el librito. La palabra de Dios es dulce, hermano, y eso todos nosotros lo tenemos claro, pero el efecto que causa luego no siempre es agradable. Ahora, usted está viendo que para comenzar, estos discípulos de Cristo
De frente le están diciendo al maestro, es dura tu palabra, difícil de oír. Cristo los mira, están ofendidos. Oiga, hermano amado, es Cristo el que le está predicando a ellos, no es el pastor Hernán. Parecería razonable que al pastor Hernán le hicieran un desplante así. Le estaban haciendo un desplante al mismo Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no están entendiendo la consumación del misterio. No están entendiendo que el que tienen delante de Él es Dios en potencia. No están entendiendo que están despreciando no las palabras de ese hombre, sino las palabras del Evangelio eterno. Si te das cuenta cómo todo esto cobra, hermano amado, mucha lógica y mucho sentido. Ahora, mira, amado hermano, lo que dice el versículo 66, para ganar un poquito de tiempo. Desde entonces, muchos de sus discípulos, ¿qué hicieron, hermano? Volvieron atrás y ya no andaban con Él. Es una buena representación de lo amargo que puede sabernos el Evangelio cuando nos ofende, cuando no está a nuestra conveniencia. Es indiscutible. Ahora, el punto número 2 de la conclusión. ¿En qué se centra? En la conclusión, en la consumación del misterio de Dios anunciada por los profetas. ¿Sabe que este es uno de los detalles más importantes que yo puedo leer en el capítulo 10 de Apocalipsis? ¿Por qué se menciona a los profetas cuando el misterio de Dios es consumado? Porque ellos eran los que lo venían anunciando. Luego, en el Nuevo Testamento, también los apóstoles comienzan a ser relacionados con el misterio de Dios. ¿Sabe por qué? Porque fueron los primeros, en cambio, en recibir la revelación. Pero los primeros en ser relacionados con el misterio de Dios tienen que ser los profetas. Isaías era un profeta. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces no podían estar relacionados otros que no sean primero los profetas. Versículo número 7 de Apocalipsis 10, ¿no? Vamos a Apocalipsis 10. Y vamos a leer el versículo número 7. Dice la Biblia: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Mire lo que dice, esta parte final es la importante en este momento. Como él lo anunció a sus siervos los profetas. Los profetas de Dios del Antiguo Testamento, hermano amado, Zacarías, por ejemplo, profetizaba creo que es el 9:9 de Zacarías, de que el rey de Israel vendría sentada sobre un asno o sobre una asna. Así decían los profetas. Isaías decía que una virgen iba a concebir. Ellos lo anunciaban. Nadie lo entendía. Nadie comprendía cuándo sucedería. Era un verdadero misterio. Por el Espíritu de Dios lo anunciaban. Pero ni siquiera, amado hermano, tenía la remota idea en qué consistía. ¿Cómo se consumaría ese misterio? Pero aquí, en este verso, el apóstol Juan está diciendo que los profetas de Dios serían encargados de dar a conocer, hermano amado, la profecía de la consumación del misterio de Dios. Y actualmente ya no tenemos, hermano amado, por mucho que cientos de hombres se estén haciendo pasar por profetas, ya no tenemos profetas de las condiciones y de las calidades de los profetas en la Biblia. Así es que esta es otra evidencia. Es indudable que este Apocalipsis 10 es otra de las historias proféticas de la Biblia que han encontrado en el tiempo un cumplimiento, indiscutiblemente. Tercero, para la conclusión, tercer punto, la consumación, escuche bien, del misterio de Dios no trae juicio, sino revelación. Versículo número 6. Y juró, el ángel, ¿no? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en él,
que el tiempo que están en ellas, y el mar y las cosas que están en él, ahora sí, que el tiempo no sería más. Versículo número 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces, ¿en qué consiste el tercer punto de la conclusión? En pocas palabras, en que la consumación del misterio de Dios no termina en juicio. Eso no dice la Biblia. Termina en revelación. Termina, amado hermano, con los apóstoles llegando a conocer y a comprender el misterio. Termina con la predicación, hermano amado, de ese misterio a la gente. No solamente por Jesús, sino también por los apóstoles. Y la cuarta y la última conclusión nos dice así: la consumación del misterio de Dios trae la predicación del Evangelio a las naciones. Versículo 11, nuestro último versículo. Y él me dijo, después que había comido el librito, ¿no? El ángel le dice a Juan: es necesario que profetice. ¿Sabe que profetizar, hermano, también puede ser, hermano amado, como decir que le lleves el mensaje de Dios al pueblo? Sino que nosotros tenemos, hermano, entre ceja y ceja cruzada la palabra profecía como cosas que van a acontecer en el futuro. Eso quiero que me lo entienda bien claro. En la Biblia no siempre la palabra profetizar se refiere en ese sentido en que yo le estoy, amado hermano, diciendo. Es como que en este momento le dijera, hermano amado, en el mes de noviembre de este año, el Señor va a enviar un terremoto al Ecuador. Es un ejemplo. Cuidado, se va a asustar, va a decir el pastor de una profecía de que se viene un terremoto. Es un ejemplo. Hermano, así relaciona la gente a la palabra profecía. Si yo dijera algo así, usted va a salir a la calle y le va a decir a la gente: mi pastor dijo que en noviembre va a haber un terremoto. Pero quiero que sepa que la palabra profecía no necesariamente siempre significa eso. Por ejemplo, yo les puedo decir a ustedes, amado hermano, en esta noche, como una palabra profética que significa anunciar el mensaje de Dios, les puedo decir: Dios espera de ustedes que ustedes sean una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. No les estoy diciendo que va a acontecer absolutamente nada en el futuro, pero les estoy diciendo algo que Dios me ha enviado a decirles: que ustedes necesitan estar limpios para poder recibir la venida del Hijo del Hombre. Entonces, ese es el problema nuestro con la palabra profecía, mal entendida, mal interpretada. Así es que cuando el ángel le dice a Juan: es necesario que profetices otra vez, ¿sabe qué le está diciendo? Tú ya fuiste predicador del Evangelio, tú fuiste apóstol de Cristo. Quiero que sepas que Dios quiere que vuelvas a predicar. ¿Y sabe por qué Juan comienza a predicar por medio de símbolos? Porque no se olvide que está desterrado en la isla de Pasmo por causa de la predicación del Evangelio. ¿Y sabe qué hace? Comienza desde el nacimiento de Jesucristo nuevamente a anunciar el Evangelio por medio de símbolos. Usted lo puede leer eso en Apocalipsis capítulo número 12. Déjeme ver, 12. En la casa usted lo puede leer con calma. Y le comienza nuevamente a la gente a contar, hermano amado, el desenlace de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Pero ¿cómo se lo hace ahora? Lo hace de una manera simbólica, no abierta y directamente, porque no se podía hacerlo. La persecución era terrible en aquel entonces. No se podía hablar de Cristo abiertamente, así como yo lo estoy haciendo. Eso representaba cárcel
y representaba muerte en aquel entonces cuando Juan escribe esto. Y es por eso, hermano amado, que comienza a utilizar símbolos, mujer, dragón. ¿Y sabes qué está relatando en Apocalipsis 12? Simbólicamente nos está contando el nacimiento de Jesucristo. ¿Sabes por qué lo hace? Porque él también escribió de ese nacimiento en el Evangelio de Juan. Porque leíamos el estudio anterior, hermano, que él vio y escuchó muchas cosas de Jesús. Lo vio, amado hermano, cuando se bautizó, lo vio cuando resucitó, lo vio cuando ascendió. Por eso es que en Apocalipsis 1:19, el Señor Jesucristo le dice, escribe lo que has visto, lo que estás viendo y lo que vas a ver. Por eso le reitero, Apocalipsis tiene acontecimientos pasados, presentes, al presente de Juan y futuros. Esa es la forma, hermano amado, como este libro nos trae el Evangelio de Jesucristo. No nos está trayendo mentiras. No quiero que pienses que todo lo que está escrito ahí se te va a cumplir al pie de la letra. Por eso es que está sucediendo que no logras ver nada en concreto con esto, porque no lo estamos interpretando correctamente. Si tú quieres realmente, les he enseñado esto, saber qué es lo que tienes que estar tú atento y alerta, lo debes, hermano, de buscar en las cartas del apóstol Pablo. Lee lo que dice Pablo y Pablo te comenta lo que tú tienes que esperar antes de que venga el día temible de Jehová. No nos enredemos con Apocalipsis, hermano. No nos enredemos, porque lo único que vamos a ganar es confusión. Espero, hermano amado, que a lo largo de este estudio usted haya sido bendecido y haya entendido muchas cosas, hermano, que a decir verdad a muchos de nosotros siempre nos mantenían confusos, sin lograr entender ni comprender. Apocalipsis tiene muchas cosas acontecidas, como muchas cosas que sucedieron y como muchas cosas que sucederán. Es indudable, es indiscutible, pero no toda la profecía del libro tiene que ver con acontecimientos futuros. Que el Señor añada más bendiciones a su palabra. Le invito por favor a ponerse sobre sus pies. Gracias, Padre mío, por esta bendición que me das de hablar tu palabra. Hemos entendido, hemos comprendido a lo largo de este estudio sobre el tema del misterio de Dios, cómo se revela este misterio, cómo se consuma y cómo, bendito Dios, estamos siendo testigos, eterno Padre, aún de la consumación de este misterio, porque se sigue predicando el Evangelio, porque más gentiles se siguen integrando al pueblo de Dios, y cómo tú sigues bendiciendo a tu iglesia en cada rincón del Ecuador y del mundo entero. Gracias por hacernos entender tu palabra, por revelarnos esta verdad. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.